Hola a todos los que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro que estamos leyendo para ustedes, El final de los tiempos, escrito por Zecharia Sitchin. En esta parte él la titula Cuando los dioses abandonaron la tierra, ¿no? Cuando los Anunnaki decidieron irse. No fue algo, una aventura, fue una orden de Anu que se dio después del diluvio. Anu ordenó a los Anunnaki, denle la civilización al terrestre y váyanse. Eso es un proceso de miles de años para nosotros. Para ellos es un proceso de pocos años, porque lo que aquí en la Tierra es 3600 años, para ellos es un año. Entonces para nosotros es un proceso largo, para ellos no. Pero esa fue la orden, y en cierto momento de nuestra historia, en tablillas se explica, en la Biblia, el texto del Antiguo Testamento, se manifiestan esas idas de los dioses, ¿no? Que desaparecen y se van, y que a veces el terrestre los interpreta de otra manera, como que el dios se molestó con la ciudad, con su pueblo, y decidió irse, ¿no? Pero forma parte en un contexto de esa orden de Anu y de los momentos que se vivían en esas fechas en que muchos de ellos desaparecen. Y el terrestre, después de miles de años acostumbrado a la presencia de esta gente que le transmitían seguridad, donde vivía un Anunnaki en una ciudad de terrestre, pues ahí les transmitía seguridad, bienestar, les aseguraba prosperidad, paz. Entonces, porque esta gente tiene la tecnología, tienen el poder también. Cuando estas personas entonces abandonan la ciudad o el reino, las cosas se derrumban, ¿no? Todo entra en crisis porque ellos son como la columna principal de la prosperidad de esa ciudad donde ellos viven. Y el terrestre se llega a sentir como desesperado o desamparado, ¿no? Ya no hay quien nos guíe, nos cuide, nos proteja, nos traiga paz, prosperidad. Entonces siente como esa nostalgia, ¿no? Y querer volver a lo de antes, es una tendencia humana. Querer volver a lo de antes, como que era mejor frente a las dificultades que se presentan. En los textos del Antiguo Testamento ya se habla de esa situación, de la partida de los dioses. El tal Yahvé también, que era uno de ellos, también partió, abandonó su templo en Jerusalén. Y forma parte de ese contexto, ¿no? Porque llega un momento en que se van. Incluso cuando el Imperio Romano invade Jerusalén, toma el templo, dicen varios escritores antiguos, entre ellos Flavio Josefo y otros, que en la ciudad se escuchó una voz, que se vieron muchas naves saliendo, levantándose, y que se oyeron voces diciendo nos vamos, nos vamos. O sea, ellos avisaron que se iban. Pero el terrestre como que no los deja ir. Es como cuando usted tiene una persona que ama mucho y se acostumbra años y años y de repente esa persona se va, desaparece, muere. Para muchas personas es difícil aceptar que usted partió. Y entonces viven como en ese mundo de fantasía, ¿no? Él va a volver, puede volver. Hasta que con el tiempo es que esa necesidad como que se va apagando poco a poco. Dice Zecharia Sitchin, hablando de esa partida reflejada en el Antiguo Testamento, hablando del profeta Ezequiel, dice: el profeta Ezequiel describió la nave celeste que vio en el primer capítulo y en capítulos posteriores, diciendo que era la Kabod, lo que es pesado, que los traductores bíblicos, manipulando el texto bíblico, nos dicen que era la gloria de Dios. Porque el traductor bíblico intenta eliminar a todos los Anunnaki, a todos los dioses del texto antiguo. Recuérdense que los textos del Antiguo Testamento tienen su base en los textos de las tablillas sumerias y babilónicas. Ese es el original. Entonces los escribas que escriben el texto en el Antiguo Testamento transforman, o sea, manipulan esos textos antiguos y eliminan los dioses, no en todas partes,
y dejan como un solo Dios, un tal Yahvé. Pero en los textos siempre se cuela ninguna manipulación es perfecta. Y cuando se nos dice Dios en el Antiguo Testamento hay que colocar la palabra Elohim, que significa que es plural, son ellos los Anunnaki, los llamados dioses por los terrestres. Dice que Ezequiel vio en la Biblia manipulada, dice la gloria de Dios, pero en el texto original hebreo, que Sechari así quien sabe leer el hebreo antiguo, dice que Ezequiel describió la nave celeste que vio en el primer capítulo y en capítulos posteriores, diciendo que era la Kabod, o sea, lo que es pesado. Eso es lo que significa Kabod, que es el término que está en el texto antiguo del Antiguo Testamento. Y ese Kabod significa un objeto que es pesado, lo que es pesado. El mismo término que se utilizó en el Éxodo cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios le dice, voy a pasar, vas a ver mi gloria. Pero en el texto original no dice gloria, dice Kabod, igual que aquí con Ezequiel. Te voy a mostrar mi gloria. Y le dice a Moisés, escóndete detrás de una piedra cuando pase mi gloria porque puedes morir. Es la radiación de la nave aérea que tiene el Anunnaki, que puede matar al terrestre como hoy, y pasa igual, ¿no? Uno ve un ovni, que es de una tecnología mucho más avanzada que nosotros, como eran los Anunnaki, como son, y mucha gente que se acerca, después muere de cáncer por la radiación que tienen estas naves, trabajan con radiactividad. Entonces el mismo término que se usa con el tal Yahvé con Moisés en el monte, que le dice que va a pasar su gloria, pero es Kabod, un objeto pesado, significa. En el libro del Éxodo se encuentra ese texto del vehículo divino, el Kabod de Yahvé, que aterrizó sobre el monte Sinaí. La descripción de la nave que hiciera Ezequiel, que ha inspirado a generaciones y generaciones de eruditos y expertos y de artistas. Las representaciones resultantes han ido cambiando con el tiempo de forma paralela a cómo iba avanzando nuestra tecnología. Si los Anunnaki usaron una tecnología millones de años más avanzada que la que nosotros teníamos, en la época en que ellos la usaron, el terrestre ni se imaginaba que podía hacer eso. Entonces el terrestre llama a esas cosas que él ve, a esas naves, carros, los llama con algo que él conoce más o menos, ¿no? Una barca celestial, ¿qué significa? Que se eleva en el aire, no es un barco que va por el mar. Él le llama barca, pero le pone celeste, una barca espacial, una barca celeste, ¿no? Igual que a la barca que salva a Noé. No es una barca, es un submarino, pero el terrestre no conoce la tecnología en esa época. Y entonces le coloca un nombre más o menos. O aquí en América, cuando el hijo de Enki, que es Ningishida, que le ayudó a crear el terrestre, que en Egipto era llamado de Tot o Tehuti, el dios de la sabiduría. Él es expulsado por su hermano Marduk de Egipto y llega aquí a Mesoamérica con un grupo grande de sus seguidores. Viene de África, son todos negros sus seguidores. De Egipto, en África, ¿no? Y se instalan ahí en Mesoamérica. Y ahí aparece después, cientos de años después, en la cultura, donde a ese Tehuti o Tot se le cambia el nombre y se le llama Quetzalcóatl, porque está en otro país, en otra cultura, con otro idioma, entonces se le llama un nombre diferente. Es igual que si usted va aquí a Inglaterra y usted es Carlos, le van a llamar Charles. Pues no es nada extraño, eso es lo mismo. A Tehuti o a Tot, aquí en América Central se le llamó Quetzalcóatl. Y se le llamaba el hombre de la serpiente emplumada, porque el terrestre veía la nave de Quetzalcóatl que se elevaba, y dejaba una estela de humo que el viento va distorsionando como una serpiente. La cabeza de la serpiente es la nave. Ahí dentro va Quetzalcóatl.
y la estela de humo que va dejando es como una serpiente. Por eso el terrestre toma como referencia el animal que él conoce, una serpiente pero emplumada, o sea que vuela, se eleva en el aire, por eso le llama emplumada. Y en muchas representaciones de las culturas indígenas prehispánicas aparecen hombres dentro de la serpiente, con aquella bolsita que usan los astronautas hasta el día de hoy. Pero no es que la serpiente se los tragó, es que van dentro de una nave. Esa era la referencia que tenía el terrestre para llamarle a esta tecnología. Y eso hace Ezequiel también. Le dice el cabot, lo que es pesado, ¿no? Dice, ahora que conocemos y tenemos más tecnología hoy, que sabemos lo que es una nave espacial, un ovni, entonces podemos entender mejor esos textos antiguos de las tablillas, porque hablan de esa tecnología. Dice, de forma paralela a cómo iba avanzando nuestra tecnología, las representaciones de esas narraciones antiguas, como la de Ezequiel en el Antiguo Testamento, van cambiando porque se van adaptando a la mentalidad que tenemos. Un torbellino, por ejemplo, que se llevó al profeta Elías, ya hoy se entiende, es una pequeña nave que se ha visto en varios lugares del planeta, nave de ellos o de otros quizás. Pero ya hoy se conoce la tecnología y se entiende mejor qué era aquello. No era un torbellino de viento que se lleva a un hombre, a una persona, no. Es un tipo de nave que cuando se eleva levanta una gran polvareda, ¿no? Entonces el terrestre ve eso y lo llama como él puede, pero porque no conoce esa tecnología. Ahora, hoy que dice Charya Sitchin, hoy los textos antiguos hacen referencias tanto a naves espaciales, imagínense, miles de años atrás hablar de naves espaciales, ¿de dónde iba a sacar el terrestre esos términos? Entonces le llama carros celestiales, barcos celestiales, eso es lo que él veía, carros y barcos. Los textos antiguos hacen referencias tanto a naves espaciales como a naves aéreas y hablan de Enlil, Enki, Ninurta, Marduk, Tog, Sin, Shamash o Istar o Inanna, por nombrar algunos de los más prominentes llamados dioses por los terrestres, que son los Anunnaki, como dioses que poseían naves aéreas y que podían recorrer los cielos terrestres o incluso realizar combates aéreos con esas naves, como el terrestre llegó a ver. Dice, de todas estas descripciones escritas o pictóricas de las barcas celestes, ¿ves lo que le estaba hablando? Barco celeste, en Egipto se habla mucho de las barcas celestes de los dioses, se pinta en una pared un barco con un hombre en el centro, pero encima del hombre hay estrellas, entonces no es un barco que anda por el río Nilo, no, es una nave espacial. De todas estas descripciones escritas o pictóricas de las barcas celestes de los dioses, la que más se asemeja al torbellino de Ezequiel, Ezequiel dice que vio una nave, ¿no? La gloria de Dios, dicen los textos manipulados, pero ya los científicos saben que es una nave aérea. Dice, la que más se asemeja al torbellino de Ezequiel parece ser el carro torbellino representado en un emplazamiento arqueológico junto al río Jordán. En la ciudad antigua de Jericó se encontró en paredes de algunas casas o edificaciones esta pequeña nave diseñada, porque Jericó en el primer tiempo, fundada por los Anunnaki, era una ciudad donde ellos guardaban piezas para esas naves. Entonces en las paredes, los arqueólogos han encontrado ahí en Israel, que ocupó esos territorios, esos diseños de esas naves pequeñas, y como si tuvieran ojos, son las ventanas de esas pequeñas naves por donde se observa el que va adentro. Entonces en esa región ahí, en esa antigua ciudad Jericó, cerca del río Jordán, se han encontrado esos diseños de esas naves, torbellino, parecida como la que nombra y describe Ezequiel.
el torbellino, representado en un emplazamiento arqueológico junto al río Jordán en Jericó, la antigua, que se encuentra en el mismo lugar en el que el profeta Elías fue arrebatado a los cielos. Es que en esa misma región de Jericó fue arrebatado el profeta Elías en un torbellino. Fíjense qué coincidencia, ¿no? La pequeña nave que aparece diseñada en esas paredes de esas construcciones antiguas que han desenterrado los arqueólogos es parecida a lo que nombra el profeta Ezequiel. Y en ese lugar, por ahí cerca de Jericó, fue desde donde el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dicen sus discípulos. Como una forma similar a la de un helicóptero, es de suponer que se trataría de una lanzadera que pondría en comunicación la nave espacial propiamente dicha con la Tierra. O sea, una pequeña nave, que la nave más grande, como diríamos la nave madre, se queda circulando, orbitando la Tierra, y de allá sale una más pequeña y desciende aquí en la superficie. Eso es lo que se ve constantemente. Los ovnis lanzan unas lucecitas pequeñas y llegan y se posan en el terreno, y el terrestre ve que salen personajes, y esas luces pequeñas que son naves vuelven y se elevan y entran en una más grande que está allá encima esperando. Es lo mismo, ya el terrestre ya está viendo que esas tecnologías siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces es más fácil entender ese texto antiguo. La misión de Ezequiel consistió en profetizar y advertir a sus compatriotas deportados en esa región de Harán, ¿no? Fueron deportados desde Jerusalén a esa región ahí de Harán, que queda hoy en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Hacia esa región, desde ahí de lo que es Jerusalén, hoy Israel, Palestina, fueron deportados todos esos judíos por Nabucodonosor y por otros reyes asirios, y lo dejaron por ahí, por esa región de Harán. Por ahí está Ezequiel, que fue también de los deportados. Está bien, llegar a un lugar y hacer una matanza grande, un genocidio, y expulsar a los que vivían ahí no es nuevo, es lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Se quiere robar los territorios, entonces le mete bomba, arrasa más de la mitad de la población, destruye las edificaciones y quiere que los palestinos se larguen de ahí. Y si ellos pueden, lo mandan a otro país lejos de ahí. Pues eso ya se hacía antes, ¿no? El rey Nabucodonosor lo hizo con esos judíos ahí en Jerusalén y los envió a esa parte norte, ya lo que hoy es sur de Turquía. Y por ahí estaba Ezequiel, como ya les dije. Entonces, la misión de Ezequiel consistió en profetizar y advertir a sus compatriotas deportados de la llegada del día del juicio, en el que se juzgarían todas las injusticias y abominaciones de todas las naciones. Esa es la visión de esa gente que está influenciada por la religión, como el profeta Ezequiel. Todas las naciones, ¿no? El mundo para ellos era ese pedacito ahí en Medio Oriente. Ellos no conocen lo que pasaba aquí en América, donde estaba la cultura de los Anunnaki con Enlil y Ninurta, o en otras partes del mundo. Ellos no sabían, ellos solo se mueven en ese Medio Oriente ahí y creen que ese es el mundo. Y ahí hablan desde su punto de vista religioso de lo que va a pasar al final de los tiempos. Pero es en ese pedacito de tierra ahí, que va a llegar el día del juicio para todas las naciones. Son todas las naciones de esas regiones ahí en Medio Oriente. Ellos no conocen más nada. No han cruzado los océanos, no tienen cómo. Entonces, esas cosas se toman en ese contexto, ¿no? El día del juicio final, porque hay gente fanática religiosa que quiere aplicarle esos dichos sobre esa región ahí, en Mesopotamia, en Medio Oriente, al mundo entero y durante todos los tiempos. Libros y textos que se escribieron 3.000 o 4.000 años atrás se lo quieren aplicar hoy, al día de hoy, no. Esos son los fanáticos religiosos. O sea, pierden el contexto de lo que está escrito. Y sigue diciendo Sitchin que la misión de Ezequiel hablaba del día del juicio en que todas las naciones iban a ser juzgadas. ¿A qué se refería? La llegada, aproximación del planeta Nibiru aquí a nuestro sistema solar. Eso es el día del juicio. El Señor es el planeta Nibiru, no es un Dios personal, no es una persona. El día del juicio será ese, ¿no? Que ya por
por haber leído textos antiquísimos o tradiciones que se transmiten de generación en generación, ya se sabía que la presencia de ese planeta en el sistema solar, el Señor, el Creador, se le llama al planeta, porque ¿qué creó el planeta Tierra? Se le llamaba el Creador de todo, el Todopoderoso, el Rey Supremo, el Altísimo, el que va a juzgar a todas las naciones. Se le llamaba a ese planeta que cuando llegaba aquí causaba muchos problemas en todos los planetas del sistema solar, no solo en nuestro planeta, inundaciones, oscuridad, eclipses, terremotos, muchos desastres. Entonces los profetas hablan de eso, y eso es lo que le llaman el día del juicio. Amós, Oseas, son profetas que hablan mucho sobre el día del juicio, el día final, ¿no? Que los fanáticos religiosos ahora nos quieren meter miedo con eso, diciéndonos que se va a acabar el mundo. Arrepiéntanse, se va a acabar el mundo, va a llegar el final, estos son los tiempos, miren los terremotos, fue Dios que lo mandó porque el mundo está muy perdido. Y mucha gente se va y se junta en un lugar y dice, vamos a esperar el fin del mundo aquí, porque somos los elegidos. Es lo que coloca la religión, la locura en la cabeza de las personas. Cuando simplemente se habla de acontecimientos astronómicos. Como no se entiende, se le aplica el concepto religioso, que es el que tiene terrestre en la cabeza. Dice, la llegada del día del juicio, anunciaba Ezequiel, en el que se juzgarían todas las injusticias y abominaciones. Eso es lo que decían esa gente de la religión. De todas las naciones. Luego, un año más tarde, el mismo semblante de un hombre que se le aparece a Ezequiel, él vio el semblante de un hombre dentro de esa nave que él ve, el cabot del Señor. O sea, eran naves que tenían ventanillas por las que se podía ver las personas que estaban dentro. Por eso el mismo Ezequiel dice que él vio un semblante de hombre dentro del aparato que él vio. El mismo semblante de hombre se le apareció de nuevo a Ezequiel y extendió la mano, lo agarró y se lo llevó a Jerusalén. Es una manera de decir que lo transportó de un lugar a otro, con la velocidad de la tecnología que ellos tienen en sus naves. No es que lo lleva agarrado por el cabello y lo lleva volando y lo deja ya caer en Jerusalén, no es eso, es una manera de hablar, que lo agarró y lo llevó a Jerusalén. Está allá en el sur de Turquía y lo trae aquí a Jerusalén, ¿no? Ubíquense en un mapa para que vean, a miles de kilómetros. Entonces se trata de que fue llevado en alguna nave o algo. Entonces, pero el texto del terrestre dice que lo agarró por una mano y se lo llevó. Dice, lo agarró por una mano y se lo llevó a Jerusalén para que profetizara allí. Convendrá recordar que la ciudad había pasado por un asedio, o sea, Jerusalén, y por una hambruna. El ejército asirio las rodeó para que se murieran de hambre o se rindieran, ¿no? Eso es el asedio, rodear una ciudad. No pueden salir, están presos ahí todos. O se rinden o mueren de hambre. El asedio. Entonces convendrá recordar que la ciudad había pasado por un asedio y una hambruna, fruto de ese asedio, por una humillante derrota a manos de los asirios, por un saqueo, por la ocupación de los babilonios y por el exilio del rey de toda la nobleza. Nabucodonosor, rey babilonio, hizo eso. Al llegar allí, a Jerusalén, de nuevo, Ezequiel vio que la ley y el orden brillaban por su ausencia, claro, porque se llevaron a todos los sumos sacerdotes y sacerdotes como Ezequiel y profetas, se lo llevaron todos, se lo llevaron de la ciudad. Entonces no hay nadie que coloque el orden, que imponga la ley religiosa. Pero una imposición, esas leyes religiosas eran una imposición, ¿no? Se decía que era el nombre de Yahvé y que el que no la cumplía le podía caer una violencia encima. Esa es una mentalidad que llega hasta el Nuevo Testamento. Entre la gente que cree en esa cosa de religión, se lanzan unas normas y unas leyes que son draconianas, que pueden causar muerte si usted no las cumple, que actúan encima de la mente a través del miedo, del terror. Y solo hay que ver lo que hace Ananías y su esposa, Zafira,
en los Hechos de los Apóstoles, con Pedro, ese le llaman San Pedro, que Ananías y Zafira no quieren dar todo el dinero que tenían a ese grupito de gente que llamaban seguidores de Cristo, encabezados por Pedro, ahí en esa ciudad donde ellos vivían. No le quieren dar todo su dinero, están en todo su derecho. Y le entregan solo una parte a Pedro y a su grupo. Y Pedro descubre que no dieron todo el dinero y los mata a los dos. Está en el Nuevo Testamento. Pedro es un asesino. Lo mató a los dos porque no le entregó el dinero. Y él dice que le mintieron porque nomás le dieron una parte y no le dijeron la verdad. O sea, esa es la actitud de la secta, del fanático. Hoy te quitan la cartera, te quitan el cartón de crédito, te quitan hasta la casa, esas sectas religiosas. Y te amenazan, mira, si tú no das, te vas a caer mucha desgracia, que tú no tienes fe, que tú no colaboras. Tienes que dar para que se te dé. ¿Y a quién que le dan? Al pastor o al sacerdote. Y dicen que es a Dios que le están dando. Y el tipo con miedo va, o la mujer, le da su cheque entero, le da la casa, se la pone a nombre del pastor, la cuenta bancaria, el cartón de crédito, en base al miedo. Sigue haciendo la misma, sigue siendo mentirosa, la misma actitud del que controla la religión encima de la gente que tiene mentalidad de oveja. Entonces Ezequiel es llevado de nuevo a Jerusalén, que ya está arrasada por el ejército de Babilonia. Y llega allá y ve lo que es normal. No hay gente, no hay ninguna autoridad que esté imponiendo ninguna ley religiosa. Y el pueblo vive como le da la gana, no siguiendo leyes, ni normas, ni ley de Yahvé, ni nada de esas cosas. La gente vive como quiere. Pero Ezequiel ve que están sin ley. Ezequiel vio que la ley y el orden brillaban por su ausencia y que ni siquiera se respetaban las observancias religiosas. Ya no hay nadie que controle el templo ni nada. Esa gente se la llevaron todo de aquí, el ejército de Babilonia. Es como cuando usted llega a un pueblo aquí y el padre no está ahí, ni pastor ni nada. Esa gente fueron expulsados de la ciudad. Entonces la gente vive su vida como le da la gana. Y eso para Ezequiel es un desastre, ¿no? Vivir sin ley. Le dice Ezequiel, no se observa nada de la religión. Al preguntarse qué estaba pasando, Ezequiel escuchó algunas personas que lloraban, que estaban en la ciudad y se lamentaban. Dice el texto de Ezequiel capítulo 8, verso 9 y el capítulo 12. Dice, Yahvé no nos ve. Dice que esa gente se lamentaba en la ciudad, en Jerusalén. Yahvé ya no nos ve, Yahvé ha abandonado la tierra. Yo le decía que era la misma actitud de aquella mujer, Adagupi, ahí en Harán, también, en una ciudad que era de Nanarsin, y Nanarsin se fue. Dice que ella era suma sacerdotisa de la residencia o templo de Nanarsin y decía, nuestro Dios se fue, el señor Nanarsin se fue, ya no nos ve, ya no nos quiere, se molestó con la ciudad. Es lo mismo que dice Ezequiel, que esa gente que él encontró en Jerusalén, arrasada, abandonada por la clase alta, no había ley, no había norma ni nada, quedaban los más pobres en la ciudad y vivían su vida como ellos quieren. Dice que mucho de esa gente que añoraba, decía, Yahvé ya no nos ve. Cuando Yahvé estaba en Jerusalén era todo prosperidad. Dice que esa gente se lamentaban y lloraban diciendo, Yahvé ya no nos ve. Yahvé ha abandonado la tierra. Miren, el mismo tema, se fueron, abandonaron la tierra. Entonces se dice en Jerusalén y se dice en otro lugar que no siguen a Yahvé, que siguen a Nanarsin. Adagupi decía lo mismo allá en otra ciudad, en el norte de Mesopotamia, ¿no? El señor Nanarsin se molestó con la ciudad, ya no, y se fue. Y todo está en crisis en la ciudad. Dice Sicharia Sitchin
comparando estos dos acontecimientos de Nannar-Sin que se va de Harán, de Yahvé que se va del templo de Jerusalén. Por eso Nabucodonosor entra y arrasa, porque ya ese Anunnaki no está ahí para defender a la ciudad. Dice Zecharías Sitchin, creemos que esta fue la razón por la cual Nabucodonosor se atrevió a atacar de nuevo a Jerusalén y destruir el templo o residencia donde estaba ese tal Yahvé. Fue un lamento casi idéntico al que Adda-Gupi realizada en la ciudad de Harán, ahí en el sur de Turquía y norte de Siria, miles de años antes. Adda-Gupi, esa servidora en el templo, ahí en la residencia de Nannar-Sin, lloraba y decía, se lamentaba, dice, Sin, señor de los dioses, se enfureció con su ciudad y su templo y subió al cielo. Ve, y la gente en Jerusalén dice, Yahvé se fue, ya no nos ve, ya no nos quiere, está molesto, es la misma cosa. Se enfureció Sin con su ciudad y su templo y subió al cielo. El terrestre sabe que el tipo se fue en una nave, se elevó, no se fue en un carro, en una carroza tirada por caballo. El terrestre sabe que subió al cielo, el terrestre sabe que fue una nave, que esa gente usa naves aéreas. Por eso dice, subió al cielo. Y la gente que había en ella se fueron a la ruina, se lamentaban. Y ahora, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos trae la abundancia, la prosperidad, la paz, la protección? Dice Zecharías Sitchin, no podemos estar seguros de cómo o de por qué los acontecimientos acaecidos en el norte de Mesopotamia, en Harán, dieron lugar en la distante Judea a la idea de que también Yahvé había abandonado la tierra, igual que hizo Nannar-Sin en Harán. Pero es evidente que la noticia de que Dios y los dioses, Dios hablando del Yahvé de Jerusalén y los dioses en Harán como Nannar-Sin, pero es evidente, dice Sitchin, que la noticia de que Dios y los dioses habían partido se difundió ampliamente por varios lugares de esa región de Medio Oriente y Mesopotamia. De hecho, hay una tablilla nombrada con las letras VAT, que ya mencionamos en las lecturas anteriores, y el número 7848, creo que está en el Museo de Berlín, Alemania, esa tablilla que se la robaron allá en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, todo por ahí. Dice, en esa tablilla, en ese texto antiquísimo, que ya dice Zecharías Sitchin, que ya mencioné anteriormente cuando hablé del eclipse solar, esa tablilla afirma lo siguiente, en una sección profética referente a unas calamidades que deberían durar 200 años, que tiene relación con esa partida de los dioses. Dice esa tablilla, con gran estruendo, volando los dioses, ¿ve? El terrestre sabe que se elevan en el aire, vuelan como pájaros, como águilas. Con gran estruendo, ¿no? El motor de esas naves cuando se elevan. Con gran estruendo, volando, los dioses se alejaron de los países. Entonces no se trataba solo de que Nannar-Sin se molestó con la ciudad o Yahvé ya no quiere ver a su pueblo en Jerusalén. Algo estaba pasando que los dioses todos en varios lugares se fueron en sus naves, se elevaron al cielo. Con gran estruendo volando, los dioses se alejarán de los países, del pueblo se separarán. El pueblo dejará en ruinas las moradas de los dioses. Ya no está la compasión y el bienestar cesarán. En Lil enfurecido se elevará y desaparecerá. El terrestre hay aquí que los dioses se enfurecieron y se fueron. ¿Qué hacían los terrestres, el pueblo común, cuando ya esta gente no vivían en su grande residencia, que era lo máximo? La residencia o templo del tal dios ese, Anunnaki, era lo más rico que había en esos lugares. El pueblo común vivía en los alrededores. Cuando es lo que pasa hoy, cuando un rico abandona una residencia, ¿qué es lo que hacen los pobres que viven cerca? Van y arrasan con todo, se llevan todo, hasta las pinturas de las paredes que encuentren, hasta las lámparas se lo llevan.
Ese mismo actitud es lo que hacía cuando estos dioses dejaban sus santuarios, sus templos, sus residencias y se iban. El terrestre se daba cuenta y entonces iba y arrasaba con todo lo que había en la residencia, igualito como pasa hoy, señores, no es nada extraño. Dice, con gran estruendo volando los dioses se alejarán de los países, del pueblo se separarán. El pueblo dejará en ruinas las moradas de los dioses, entran y roban todo, igual como pasa hoy. Como algunos otros documentos, sigue diciendo Zecharia Sitchin, del género de las profecías acadias, los expertos consideran también este texto como una profecía post-acontecimiento, o sea que no fue algo que se dijo antes de que sucediera, sino que se escribió después que sucedió. Y se le pone el nombre de profecía intentando aparentar que fue antes de que sucediera, que se adivinó el futuro. Un texto que utiliza acontecimientos ya acaecidos como base para predecir otros eventos futuros. Pero sea como sea que el texto se escribió antes o después de los acontecimientos, sea como sea, nos encontramos aquí con un documento que amplía considerablemente el éxodo de los dioses, o sea, la partida de los dioses, el tema que está tratando Zecharia Sitchin, cuando los dioses se fueron. Entonces este texto amplía ese tema. Los dioses enfurecidos, liderados por Enlil, que era el comandante en jefe de ellos acá, huyeron de sus tierras. Entonces no fue solo Nannar-Sin o fue el Yahvé en Jerusalén, creyó, es que casi todos se fueron. Y Zecharia Sitchin nos va a ir mostrando a través de la lectura el contexto, qué es lo que pasaba, que de repente los dioses, según el terrestre, se molestaban y se iban. El de Jerusalén, el tal Yahvé, el de Nannar-Sin en Harán y otros, en Lil. Y sigue Sitchin diciendo que no fue solo el Yahvé y Nannar-Sin que se fueron. Hay aún otro documento. Los expertos lo han clasificado como perteneciente a profecía en fuentes neoasirias, si bien sus primeras frases sugieren la autoría de un adorador. Parece que fue en Babilonia que se escribió, y que ese que lo escribiera seguidor o adorador de Marduk, el llamado Dios por los terrestres que murió de viejo ahí en Babilonia, en su ciudad, y el terrestre lo vio, que murió de viejo ya, lo veían andando con un bastón, apoyándose en un bastón, como vio el pueblo a Nannar-Sin, que aunque se decía que era el dios de los dioses, como decía su servidora Atagupi, andaba con un báculo, ¿no? Apoyándose. Ya estaban viejos. El terrestre vio que los llamados dioses morían como los terrestres. No en el mismo tiempo, porque tienen otro ciclo de vida, pero morían. Por muerte natural de vejez o eran muertos a veces por los mismos terrestres. Entonces ese otro documento que parece ser escrito por un servidor babilónico de Marduk, que vivía ahí en Babilonia, tenía su residencia o templo ahí, dice así: Marduk, el Enlil de los dioses, o sea, Marduk era como el comandante en jefe, destituyó a Enlil. Enlil se fue, vino aquí a América, a los Andes, donde tenía una gran residencia ahí en Tiwanaku. Y ahí se instaló con su hijo Ninurta. Esos fueron sus reinos por acá, por América. Le dejaron a Babilonia, a Marduk, que se quedara con todos esos restos ahí después del ataque nuclear. Entonces, porque Marduk se pasó la vida entera reclamando que el gobierno aquí en la tierra, que estaba en manos de Enlil como comandante en jefe, le correspondía a él. Y eso produjo muchas guerras. Al final Enlil y su hijo se fueron, vinieron aquí a América a sus nuevos dominios y le dejaron a Marduk aquellos allá. Tú quieres gobernar, gobierna aquí entonces. Por eso dice el texto antiguo que el Marduk, el Enlil de los dioses, ya ocupó el lugar de comandante en jefe que tenía Enlil ahí en Mesopotamia. Él reinaba en Babilonia, que era como el centro. Marduk, el Enlil de los dioses, se enfureció. Fíjense, la misma actitud de Nannar-Sin, del Yahvé y de Enlil.
Dice el terrestre que el Dios se molestó y se enfureció y por eso se fue. Marduk, el enlil de los dioses, se enfureció, su mente se enfureció, trazó un malévolo plan para disgregar el país y dispersar a sus gentes. Porque yo le dije, cuando los dioses se iban de sus ciudades, todo se echaba a perder. Y llegaba otro rey, se enteraba y iba a invadir inmediatamente, porque ya el Dios que defendía la ciudad con su tecnología y que era respetado, esa raza de personas, que el terrestre lo veía como superiores, los reyes se enteraban de esa noticia, entonces ya el tipo no está y vamos a invadir esa ciudad. Eso es lo que hizo Nabucodonosor con Jerusalén cuando se enteró que el tal Yahvé también se había ido. Y a Babilonia se le hizo lo mismo cuando se enteraron de que Marduk también se había ido. Dice el que escribe, el terrestre, dice, Marduk se enfureció, su mente se enfureció, trazó un malévolo plan para disgregar el país y dispersar a sus gentes. Porque eso hacía el que llegaba y no encontraba un Anunnaki viviendo ahí, arrasaba con todo y deportaba a un monte de gente. Dice, su colérico corazón decidió arrasar el país y destruir a su pueblo. Una grave maldición se formó en su boca. Esa es la interpretación que da el terrestre, que escribe el texto, y parece que era servidor de Enlil, influenciado por esas cosas de la religión. Una grave maldición se formó. Fíjense que esa mentalidad existe hasta el día de hoy, Estamos en el 2024, esa misma mentalidad de ese tipo que escribió existe hasta el día de hoy. Y fíjense cómo dice ese tipo, miles de años atrás, de ese Dios Marduk. Dios se enfureció, su mente se enfureció, trazó un malévolo plan, su colérico corazón, son actitudes de un terrestre, pero somos nosotros que nos parecemos a ellos, porque nos hicieron a su imagen y semejanza, tenemos las mismas actitudes psicológicas de cólera, de rabia, de disgusto, de amar, de desamar, como la tienen ellos. El ejemplo clásico son ellos cuando están en Grecia, que le llaman los dioses griegos, son ellos mismos. Ustedes ven, los dioses griegos no es que ellos tienen las mismas actitudes del terrestre, es que nosotros tenemos las actitudes de ellos, porque fueron ellos los que nos crearon. El terrestre ve eso en Marduk igual. Corazón colérico, planes malévolos para hacer el mal, se enfureció. Su colérico corazón decidió arrasar el país y destruir a su pueblo. Una grave maldición se formó en su boca. No es eso lo que dice el fanático hoy, religioso. No, ese ciclón, ese terremoto, ese huracán vino y arrasó con todo el mundo, inocente, culpado, pobre, rico, porque el pueblo es pecador. Eso lo mandó Dios para que la gente se arrepiente, y lo dice el pastor, lo dice la fanática religiosa, la creyente, lo dice el padre, lo dice el obispo, que esos son castigos divinos. La misma mentalidad hasta el día de hoy, señores, de esta gente influenciada por la religión. Que Marduk se enfureció, que mandó una maldición, portentos malignos que indicaban la ruptura de la armonía celestial, como que Dios está bravo con nosotros. No hay mucha gente. Y ustedes ven que mandó en diluvio y arrasó con medio mundo, porque por la maldad del hombre. Eso está en los textos. Está en la Biblia. Y en estos textos de las tablillas está también la misma narración. ¿Por qué la gente fanática coge eso que está en la Biblia como que eso es lo que va a pasar? Y esa es la razón por la que pasan las cosas, los terremotos. O sea, acontecimientos, hechos naturales del planeta, ¿no? Ríos que crecen y se desbordan, maremotos, terremotos, ciclones, temblores, son cosas propias del planeta. ¿Por qué el fanático religioso, influenciado por la religión, interpreta estas cosas desde un punto de vista religioso, diciendo que es Dios que manda eso? Por el fanatismo religioso, porque es el mismo texto, está en la Biblia y está en las tablillas sumerias. Entonces no son actitudes de dioses que mandan castigo encima del terrestre por alguna maldad que el terrestre hizo, y entonces Dios se venga.
No es nada de eso, señores. Por eso es que ese Charlie va colocando cada cosa en el contexto. Ustedes ven, ¿por qué se fueron los dioses? El tal Yahvé incluido. Entonces, a través de la lectura vamos viendo, se nos va aclarando la mente, que nos ayuda hoy. Cuando llega un terremoto y mata a todo el mundo, en lugar de decir dio un castigo divino, fue un terremoto causado por causas atmosféricas e influencia en el planeta. Portentos malignos, sigue diciendo el texto babilónico, portentos malignos que indicaban la ruptura de la armonía celestial. Hay problemas en los planetas, la armonía celestial, las órbitas de los planetas no están bien, se están deformando. A eso se le llama la ruptura de la armonía celestial. Las órbitas están siendo afectadas. ¿Por quién? ¿Por qué? Algo está pasando. Los Anunnaki tienen la tecnología para saber por qué eso está pasando. Y se refugian y se van. El terrestre que se las arregle como pueda. Portentos malignos que indicaban la ruptura de la armonía celestial. Esto es un dato astronómico que está dando este escritor babilónico. Comenzaron a aparecer abundantemente en el cielo y en la tierra. El terrestre ve las señales en el cielo. Algo está pasando. Hay problemas en el espacio y en la tierra también. Recuérdense que los Anunnaki le habían enseñado al terrestre en Babilonia a observar el espacio y a descifrar los signos. Entonces ya hay un conocimiento astronómico que el Anunnaki le transmitió al terrestre a través de miles de años, y estos sumos sacerdotes son los que tienen ese conocimiento, los que trabajan y organizan y dirigen y toman control de la residencia o templo de los llamados dioses. Entonces ellos saben leer los signos astronómicos. Hay problemas en las órbitas de los planetas, hay algo en el cielo que no está bien, y en la tierra también. Portentos malignos que indicaban la ruptura de la armonía celestial, dice el escritor, comenzaron a aparecer abundantemente en cielo y tierra. Los planetas en los caminos de Enlil, Anu y Ea alteraron sus posiciones. Ven, las órbitas de los planetas se están alterando. Algo los está afectando. Y desvelaron una y otra vez extraños augurios. Aratu, el río de la abundancia, es el Éufrates, se convirtió en una corriente colérica, o sea, un desbordamiento del río Éufrates que arrasa pueblos y todo lo que esté cerca. Ven, un acontecimiento. ¿Qué lo provoca? ¿Qué provoca ese acontecimiento atmosférico, ese desborde del río Éufrates, el Aratu, que inunda ciudad y mata a todo el mundo? Inocentes o no inculpados, lo que sea, moralmente, no tiene nada que ver. Aratu, el río de la abundancia, se convirtió en una corriente colérica, una feroz avalancha de agua, una violenta inundación. No eso es lo que acabó de pasar en España. Se metió una corriente de agua en la ciudad de que eso, hasta el día de hoy es un cementerio de carros y gente enterrada en el lodo dentro de los carros. Cientos de muertos, quién sabe cuánto. Una riada que ni la previeron las autoridades. Algo está sucediendo. El fanático religioso le echa la culpa a los dioses. Pero fíjense lo que dice este texto babilónico. Este tipo tiene la capacidad de analizar más allá del fanatismo religioso. Además de decir que el río Éufrates se desborda, una avalancha de agua feroz, una violenta inundación como el diluvio. Ellos tienen la conciencia del diluvio que había pasado miles de años de antes. Recuerdan ese hecho, está en la memoria de los pueblos. De la generación en generación, sí, hubo un diluvio y mató cantidad de gente. Eso está en la memoria, fíjense. Una feroz avalancha del río Aratu o Éufrates, una violenta inundación como en el diluvio. Recuerdan, tienen la memoria del diluvio. Barrió la ciudad, sus casas y santuarios, convirtiéndola en ruinas. Miren, imagínense los miles de ahogados por ese desbordamiento descontrolado del río Éufrates. Los dioses y las diosas se atemorizaron.
¿eh? Abandonaron sus santuarios, sus casas, sus residencias, huyeron como pájaros. ¿Por qué como pájaros? Porque se fueron en naves, ascendieron a los cielos, ¿ves? ¿Cómo se repite la misma cuestión? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba provocando esas riadas inmensas? Ellos lo sabían porque tienen la tecnología. Nibiru estaba cerca. Descontrola todo el sistema solar, todos los planetas. Ahí termina el texto babilónico. Los dioses y las diosas se atemorizaron. Entonces no es Dios que manda el terremoto, señores. Son causas que vienen de la misma naturaleza del planeta. Algo está sucediendo que el terrestre no entiende por la mentalidad religiosa que tiene, que ha causado esas riadas de repente. Y los astrónomos, los astrólogos, los astrónomos, los científicos, los expertos en eso de controlar el clima, se descuidan, no saben, no quieren decir qué es, y esas riadas llegan y arrasan con medio mundo. Y los científicos en silencio. Eso también se escondieron. Se dejaron su residencia, sus carros y se largaron de esas ciudades porque ya van a ser inundadas. Que no tienen la capacidad de controlar esas cosas, como no la tenían los dioses. Por eso dice el terrestre que los dioses y las diosas, hembras y varones, se largaron volando. No se van en carros ni en barcos por el río, se van volando como pájaros. Tienen naves aéreas. Y ascendieron al cielo. Huyeron como pájaros. Ni son dioses, nunca fueron dioses, son personas de otra raza, más avanzada tecnológicamente que nosotros, que vinieron de otro planeta, residen aquí. Muchos de ellos nacieron aquí, nacen, crecen y mueren como nosotros, aunque un tiempo de vida más largo. Pero el terrestre fue viendo eso a través de miles de años, fue descubriendo esa realidad. Y entonces ya no lo veía como al principio. Gente que no moría nunca, gente que no se ponía viejo, que tenían la fuente de la juventud. El terrestre con el tiempo le fue aclarando al terrestre la realidad como era de estas personas. Como cualquiera de nosotros, huyen y le echan mano a lo que tienen. Como hoy un rico agarra su avión y se larga para otra parte del planeta. Y mucha gente tiene naves preparadas para irse a Marte, a otro lugar, si el planeta se mete en un desastre. Pues eso es lo que hacen, siempre ha sido así. Los dioses y las diosas se atemorizaron, abandonaron sus santuarios, huyeron como pájaros y ascendieron al cielo. Todos estos textos tienen en común, dice Sitchin, comentando ese texto babilónico, todos estos textos tienen en común el de Yahvé, el de Nanarsin y este escrito en Babilonia. Tienen en común, primero, que los dioses se enfurecieron con el pueblo. Esa es la visión del terrestre sobre el hecho. Los dioses se enfurecieron con el pueblo, ¿no? Como dice hoy, Dios mandó la riada por los pecados de los hombres, se enfureció porque somos muy pecadores. Ahí, en la misma mentalidad, ¿ustedes ven? Los textos tienen algo en común. Primero, los dioses se enfurecieron con el pueblo. Los dioses huyeron como pájaros. Y tercero, ascendieron al cielo. Como pájaros porque van como pájaros volando, y ascendieron porque van en naves. Se van al espacio. Posteriormente se nos dice que la partida vino acompañada por inusuales fenómenos celestes y algunos trastornos terrestres. Coincidencialmente, pues ellos ven los trastornos que está sucediendo por la cercanía del planeta de ellos, que causa todo eso en el sistema solar, no solamente aquí en la Tierra. Y ellos ven, y la solución que ellos ven es esa, irse al espacio. Porque ya tuvieron la experiencia del diluvio, en que tuvieron que todos irse en sus naves como pájaros y permanecer orbitando la Tierra hasta que las aguas del diluvio bajaron de nuevo. El Anunnaki también tiene esa experiencia traumática en su subconsciente, el diluvio, que ellos nunca habían visto eso. Una avalancha de agua que inunda un planeta entero. Fue un trauma también para ellos, y ver todos esos terrestres muriéndose ahogados como hormigas.
Para ellos fue un trauma también. Eso también está en la memoria de estas personas. Entonces dice Sitchin que todos esos textos tienen en común tres cosas. Que los dioses se enfurecieron con el pueblo, esa es la visión del terrestre. Que los dioses huyeron como pájaros, eso es lo que el terrestre ve. Y que ascendieron al cielo como pájaros, se elevaron en sus naves, eso lo ve el terrestre. Y esos son tres puntos en común de estos textos. Posteriormente se nos dice que la partida vino acompañada por inusuales fenómenos celestes y algunos trastornos terrestres. Se trata de aspectos del día del Señor. El Señor Nibiru está entrando en el sistema, todo lo descontrola. El día del Señor es el día que Nibiru entra al sistema solar, en su órbita grandísima, ¿no? El día del Señor, que anticiparan los profetas bíblicos. La partida estaba relacionada con el retorno de Nibiru, dice Sicharya Sitchin. Los dioses abandonaron la tierra cuando llegó Nibiru. Es el momento en que los Anunnaki viajan más a la Tierra porque están en el sistema solar, el planeta. Es más fácil para ellos viajar aquí a la Tierra o cualquier planeta del sistema solar, sea Marte o a la Luna o a Venus, donde sea. Está dentro del sistema ya el planeta. Cuando se va a lo profundo ya no viajan, es demasiado lejos. Entonces ellos saben que su planeta está cerca y que va a causar trastornos porque ya lo vienen viviendo de miles de años atrás. Entonces ellos se cuidan, se van en sus naves. Entonces resume Sicharya Sitchin diciendo, analizando esos textos en que el terrestre ve que los dioses se fueron, abandonaron sus templos, que están bravos, que no nos quieren. Sicharya Sitchin termina diciendo, como sellando ese contexto de esos acontecimientos, dice, la partida de los dioses estaba relacionada con el retorno de Nibiru a nuestro sistema solar. Los dioses abandonaron la Tierra cuando llegó Nibiru a nuestro sistema solar. El texto de la tablilla ya mencionada, con las letras BAT 7847, incluye una intrigante referencia a un periodo de calamidades de 2 siglos de duración. Bien, duró mucho tiempo. El texto no deja claro si eso era una predicción, el texto de esa tablilla antigua, no deja claro si era una predicción de lo que sucedería tras la partida de los dioses o si fue durante esa época cuando la ira y la decepción de los dioses con la humanidad se desataron, llevándoles a la decisión de partir. Esa es la interpretación que da el terrestre. Se fueron porque están bravos. Los Anunnaki ven la cosa de otro punto de vista. No, nos fuimos porque sabemos lo que puede pasar aquí en el planeta, entonces nos estamos protegiendo. Son dos interpretaciones distintas, de uno que tiene la tecnología y conoce los acontecimientos y su origen, y de otro que solo tiene la religión en la cabeza, ¿no? Interpreta a partir de ese fanatismo, y moraliza. Es que están bravos, que se molestaron, eso es moralizando. Esa es la visión del terrestre, son dos visiones distintas sobre un mismo acontecimiento. La visión científica del Anunnaki y la visión fundamentalista religiosa del terrestre. El texto de esta tablilla no deja claro si eso era una predicción de lo que sucedería tras la partida de los dioses o si fue durante esa época cuando la ira y la decepción de los dioses con la humanidad se desataron, según la visión del terrestre, llevándoles a la decisión de partir. Da la impresión de que lo que sucedió fue esto último, dice Sicharya Sitchin. Pues probablemente no sea una coincidencia que la era de la profecía bíblica, que hablaba del día del Señor va a llegar, va a ser tremendo, oscuridad, terremotos, día del juicio, dice en la visión religiosa. Dice, da la impresión de que lo que sucedió fue esto último. Esa decisión de partir de los dioses.
que la era de la profecía, dice, tal vez no sea una coincidencia que la era de la profecía bíblica, que anuncia el día del Señor, referente a los pecados de las naciones y a la llegada del juicio en el día del Señor, comenzara con Amós y Oseas, en torno del año 760 y 750 a.C. En esa época también se esperaba la llegada, la llegada de nuevo del planeta aquí a nuestro sistema, y coincide con lo que los profetas anunciaban. Va a llegar el día del Señor. El terrestre percibe esos cambios, y los relaciona con ese acontecimiento. Entonces, en el año 760, 750 a.C., Amós y Oseas, dos profetas menores en el Antiguo Testamento, hablan de ese juicio, del día del Señor. Dice Charia Sitchin entre símbolos de admiración, precisamente hacen esos avisos 2 siglos antes del retorno de Nibiru, según la cuenta de 3600 años, que es lo que el tiempo en que Nibiru hace su órbita alrededor de nuestro Sol. O sea, vuelve a aparecer por aquí en nuestro sistema solar, pasa cerca de la Tierra, entre Marte y Júpiter, por tanto cerca de la Tierra. 2 siglos antes del retorno de Nibiru, dice Secharia Sitchin, que suceden estas cosas que los profetas anuncian. Durante 2 siglos los profetas, desde el único lugar legítimo del enlace cielo y tierra, Jerusalén, que era el centro de control que tuvieron los Anunnaki, el último, ahí en Medio Oriente, clamaron por la justicia y la honestidad entre el pueblo y por la paz entre las naciones. Desdeñaron las absurdas ofrendas y el culto a ídolos sin vida. Denunciaron las conquistas gratuitas y la guerra por matar y robar territorio, solo por matar. Y que hay gente que es así, señores, que se siente bien matando mucha gente. Eso no viene de los Anunnaki. Ellos le enseñaron al terrestre a guerrear y a ver cómo se mataban miles y miles de terrestres, no de ellos, de terrestres. Esa mentalidad está hasta el día de hoy. Recuerden que somos creados imagen y semejanza. Hay terrestres, gobernantes, que se les mete esa locura en la cabeza y se sienten bien, no solamente personas, grupos sociales. Los que venden armas, por ejemplo, que están más en Estados Unidos residiendo. Les encanta que haya guerra y ellos saben que se matan a miles de inocentes. Ellos no se importan con eso, duermen tranquilos todas las noches. Que destruyan a Gaza entera en Israel y con las bombas de Estados Unidos y de Londres y de Alemania. Ellos no les importa eso, señores. Son gente que uno diría que son insensibles, humanamente, degenerados. Si ellos saben que se matan miles, no, es que si ellos dicen, eso siempre ha sido así. Que mueran miles, no importa. Ellos ni ven esas fotos de bombas y pueblos arrasados y niños con los cuerpos destrozados. Ellos no ven esas cosas en las noticias. Ellos ven en otro mundo. Por eso no les duele. Y uno que ve esas cosas y dice, pero ¿será que no tienen corazón? ¿Será que no sienten? Que no? No, es que ellos viven en otro mundo. A ellos no les importa esas cosas. Que se arrase un pueblo entero y con bomba, lo que sea, y se murieron, ellos no se importan. Dicen, no, siempre ha sido así. Eso nos ayuda porque fortalece nuestro negocio. Podemos vender más armas, tener nuevos territorios, expulsar a esos terroristas de ahí. Desde ese punto de vista que esa gente ven. Uno con la mentalidad religiosa dice, ¿será que se le metió Satanás en la cabeza a ese hombre? Diario y mata gente inocente y no para. Netanyahu y su equipo, junto con Biden y su equipo, arrasando con Gaza, en el Líbano. Ellos ven las cosas de otro punto de vista. Es uno que ve con el corazón. Ellos no ven con el corazón, es con los intereses. Que le mande Rusia una bomba nuclear a nueva, ellos no se importan con eso, a cualquier lugar ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos tienen sus lugares donde refugiarse. Por eso provocan a Rusia para que ataque, le mandan armas a Ucrania, a Israel, métele bomba, mátalo. Cualquier arma le mandan. Ellos no se importan con eso, señores.
Es la misma mentalidad. Viene de miles de años atrás. Reyes que arrasaban con otros pueblos, genocidios, en nombre de Yahvé. El Antiguo Testamento, agárrenlo y léanlo para que vean, es pura matanza, genocidio. Y precisamente en esa región del Medio Oriente, donde es que ellos realizaron sus más grandes matanzas y genocidios. Y los reyes y los emperadores, a nombre de esos llamados dioses. Por eso habla de Sitchin, que esos profetas denunciaron conquistas gratuitas. A eso se refiere, esas matanzas genocidas, sin le importarle nada. Ni nadie, no hay ley que los controle. Fíjense cuánto tiempo duró la Corte Penal Internacional para decretar la prisión de Netanyahu. Le dio tiempo a que destruyeran Gaza entera. Le prohibió que siguiera la guerra y los israelíes no hicieron caso. Y los estadounidenses tampoco. Y los europeos que lo apoyan, Londres, Francia, Alemania, le siguieron mandando armas. No, pues sigan. Ya no hay control, no le hacen caso a nadie. No hay ninguna ley internacional que los pare. Eso pasaba antes. Y el pueblo pobre es el que más sufre las consecuencias, ¿no? Él pone los muertos. Profetas antiguos denunciaron las conquistas gratuitas y la destrucción inmisericordia y advirtieron a una nación tras otra, Israel incluida, de los inevitables castigos, pero fue en vano. No le hacen caso a ley ninguna. Ellos tienen el poder y nadie los puede llevar a ningún juicio ni nada. Esa es la misma visión que tenía Hitler. Tengo el poder, hago lo que me dé la gana. Y arrasó con Europa. Y bomba, y los estadounidenses han hecho lo mismo, los asirios lo mismo, los griegos lo mismo. Siguen repitiendo las mismas cosas. ¿Y cuánta gente en los periódicos no hace el papel de profeta? Ya paren eso. No sean tan animales, eso es genocidio, eso va en contra del derecho internacional, no le hacen caso a nadie ni a nadie. Que la ONU dijo, mandan a la ONU para el carajo. Hasta el presidente de la ONU dijo Israel, ya aquí no entra más. Lo declaró persona no grata. Ya no le hacen caso a nadie, eso se ha repetido en la historia. Entonces sigue diciendo Sitchin que si tal fue el caso, el enojo y la decepción de los dioses iría aumentando poco a poco, llegando finalmente a un basta ya, es hora de irse. Es la visión del terrestre, moralizando. Todo esto nos trae a la memoria la decisión de los dioses, dirigidos por un decepcionado Enlil, de mantener en secreto la llegada del diluvio. No se lo comuniquen a los terrestres para que todos se ahoguen. Esa actitud nos viene de ellos. Somos hechos a su imagen y semejanza. Imagen, físicamente nos parecemos con ellos. Semejanza, las actitudes psicológicas, ¿no? Ese odio, ese rechazo, que se mueran miles, falta de misericordia, rencor, genocidios y matanzas. Eso es la semejanza. Nos viene de esa raza de gente que nos crearon genéticamente. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Lo bueno y lo malo de ellos nos cayó encima a nosotros. Y sigue diciendo Sitchin, todos estos acontecimientos nos trae a la memoria la actitud de Enlil, decepcionado con la humanidad porque él no quería que la raza de los Anunnaki se mezclara con la raza de los terrestres, se sentía superior y prohibió por decreto, pero nadie le hizo caso. No importa que sea el comandante en jefe, se mezclaron las razas, terrestre con Anunnaki, Anunnaki con terrestres. Y en la rabia de la impotencia dijo, bien, se enteró de que venía un diluvio, tiene la tecnología, las aguas de la Antártica se iban a derretir, levantar una ola de kilómetros de altura. No le digan nada a los terrestres, que se ahoguen todos, ¿ven?
Entonces, cuando usted lee estos libros, usted no se extraña lo que está pasando en Gaza, lo que hizo Estados Unidos y sus aliados, Londres, Inglaterra, Francia, Alemania y otros países de Europa, la matanza que hicieron en Irak, y en Yugoslavia, cómo le metieron bombas a los civiles, bomba prohibida de fósforo, en el Líbano, en Libia, la arrasaron, la dejaron en la Edad Media de nuevo. Ellos no se importan con eso, señores. Son actitudes que nacen. Y el que tiene principio dice, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Pues ya pasó antes. Y va a seguir pasando. Y eso pasó en Nibiru también. Enki nos dice que por miles de años en Nibiru serán guerra y guerra y guerra y no paraba el sur contra el norte. Hasta que llegó una época que ya los hombres eran menos que las mujeres. De tantos hombres que se mataban en las guerras. Ya en Nibiru, él hace la historia de su planeta Enki, en el libro perdido de Enki. Llegó un punto que ya había pocos hombres y muchas mujeres. Y entonces se aplicó una ley por lógica, la aplicó un rey. Dice, no, los hombres pueden tener varias mujeres. Y las mujeres lo aceptaron, porque cada mujer quiere tener descendencia. Hay pocos hombres, pues hay que arrimarse al esposo de la comadre. Ya que no hay hombres. Es una cosa lógica, de tendencia natural, no tiene nada que ver con religión ni con pecado. Y eso pasó en Nibiru. Hasta que después de miles de años de guerra y haciendo armas cada vez peores, más destructivas, más sofisticadas, igual como está pasando en el planeta nuestro. Cada día Estados Unidos, Europa, Rusia o China inventan un arma más sofisticada. Eso pasó allá. Hasta que llegó un tiempo en que se sentaron a dialogar y dijeron, no, como han dicho mucho, el fin de toda guerra es el diálogo, no hay otra salida. Si no, se va a destruir todo. No ve que ya en Ucrania se estaban hablando de diálogo. Los mismos que hablaban, no, hay guerra, manden armas. Ahora están hablando de posiblemente hay que dialogar. El final de toda guerra es diálogo, no hay otro camino. Y en Nibiru fue lo mismo. Al final dicen que se tuvo que dialogar porque se iban a autodestruir. Y nombraron un rey para el planeta entero, se acabaron las guerras. Estamos pasando por ese proceso en nuestro planeta. Dice, todo esto nos trae a la memoria la decisión de los dioses dirigidos por un decepcionado Enlil de mantener en secreto la llegada del diluvio. Él ordenó que no se le comunicara nada, ningún terrestre, para que todos se ahogaran. Y ellos se fueron como pájaros en sus naves, a orbitar la Tierra mientras el diluvio arrasaba con media humanidad. Por la humanidad entera casi. Se salvaron muchos terrestres. Enlil, que ordenó mantener en secreto la llegada del diluvio y la partida de los dioses en sus naves celestes a orbitar el planeta, dejando a la humanidad abandonada a su suerte. Ahora, mientras Nibiru se acercaba de nuevo, aquel diluvio fue producto por la cercanía de Nibiru, que derritió, aumentó la temperatura en el planeta, la cercanía, y derritió el agua, las murallas de hielo en la Antártida. Entonces ahora igual, estos textos hablan de lo mismo en otra época. Ahora, mientras Nibiru se acercaba de nuevo, fueron los dioses enlilitas los que planearon la partida. ¿Ves? Antes fue Enlil, ordenó, váyanse todo el mundo a orbitar la Tierra en sus naves, como pájaros huyeron, hombres y mujeres Anunnaki. Ahora son los seguidores de Enlil, descendientes de él, que toman la misma actitud, dejaron todo, sus templos, ¿no? El tal Yahvé, Sin, Enlil mismo, todos se fueron. Marduk. Y se pregunta Secharia Sitchin, ¿quiénes partieron? ¿Cómo lo hicieron? Está hablando de ellos, de los Anunnaki, tienen la posibilidad de partir en sus naves, no del terrestre. ¿Quiénes partieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y a dónde fueron? Para que Nagnar Sin, ahí en Harán, pudiera regresar pocas décadas después, porque dijo aquella Adagupi, que era su sumo sacerdotisa, que después de años, de tanto ruego que ella hacía, y le hizo una promesa a Nagnar Sin, de que si él volvía a la ciudad,
todo se iba a restablecer, su poderío en toda la ciudad, en toda Mesopotamia, se le iba a adorar como un dios. El templo de él ahí donde ella vivía se iba a restaurar. Él iba a nombrar al hijo de ella rey, y ese rey se iba a encargar de restaurar su templo, su residencia, y darle honores y las alabanzas y todo. Y él se envolvió. Más o menos de que en 30 o 40 años, dice Charia Sitchin, que apareció de nuevo, o menos de ese tiempo. Por eso Sitchin se dice entonces, él no fue a Nibiru. Él se fue a algún lugar cerca del planeta Tierra que tuvo la oportunidad de volver en un tiempo más rápido aquí a la Tierra. ¿Quiénes partieron? Dice Sitchin. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y a dónde fueron para que Nanar Sin en Harán pudiera regresar pocas décadas después? Y según Ardagupi, cumpliendo la promesa, el compromiso que ella hizo con él. Para dar respuesta a esto, demos marcha atrás a los acontecimientos y situémonos en el principio. ¿Dónde fueron? ¿A Nibiru o algún planeta cercano? ¿Cómo lo hicieron? En la próxima lectura, entonces, Charia Sitchin nos va a dar esa respuesta y a dar como una retrovisión, una visión hacia atrás de los acontecimientos para situarnos en el principio y explicarnos, dar la respuesta a estas preguntas. Hasta aquí llegamos, hasta la próxima lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven y se interesan por estos temas.